Buenas tardes para todos, gracias por acompañarnos. Les damos la bienvenida al primer podcast de contratación pública en Colombia. El día de hoy nos encontramos con Miguel Camacho, director de licitadores.co. Miguel, ¿cómo estás? Hola Fabián, un gusto saludarte nuevamente. Bien, contento porque tenemos un tema interesante hoy enfocado en no es llegar a licitar, no es Ok. llegar a presentar propuestas a lo loco, sino hey, vamos a hacer una estructura y vamos a montar bien los proyectos. Eso es lo que llamamos el estado de la técnica, ¿cierto? Vamos a Correcto. hablar entonces hoy de este tema. Para explicar un poco más sobre el estado de la técnica, pues queremos empezar preguntándote, Miguel. ¿Podrías explicarnos como brevemente en qué consiste el estado de la técnica y por qué es tan importante para las empresas? El estado de la técnica en contratación pública debe hacerse antes de que tú empieces a participar en procesos de contratación. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué haces en un estado de la técnica? Identificas si cumples o no cumples los requisitos que piden la contratación en general. Ok. ¿Sí? Entonces, la contratación en general te va a pedir que tengas tu establecimiento de comercio, tu empresa constituida, que tenga la antigüedad, que tenga, por ejemplo, el objeto social que esté relacionado, que tengas, si el representante legal es hombre, que tenga su situación militar definida. Ok. ¿Sí? Si vas a trabajar en Bogotá, si sale un proceso de contratación en Bogotá, te van a pedir el RIT, ¿sí? Que eso es un tema de Hacienda en Bogotá. Sí. Entonces, cuando tú empiezas a identificar esas cositas, vas a saber si realmente puedes o no puedes licitar. O sea que el estado de la técnica es importante para aquellas empresas que desean licitar con el Estado. Fundamental, diría yo. Ok. Y es la primera etapa y lo primero que debes hacer es un estado de la técnica. Ok, Miguel, ¿podrías guiarnos a través, o sea, como a través del proceso para realizar con el estado de la técnica en una empresa, cómo sería el camino, pues, para hacer el estado de la técnica correcto? Claro que sí, mira. El estado de la técnica inicia con el análisis de los estatutos de la sociedad. Ok. Miguel, ¿y por qué los estatutos? ¿Sí? Si eso es el documento con el que se constituyó la empresa, porque tenemos que mirar para qué se creó la empresa. ¿Sí? Y ahí es una asesoría, y siempre lo hemos dicho en este podcast, asesórese con un abogado, Sí. asesórese con un equipo que sepa de lo que está hablando y no simplemente sepa manejar un aplicativo. Sí. Entonces, clase de Derecho Societario uno. Si tu sociedad es una sociedad por acciones simplificadas, puede hacer todas las actividades legales si en los estatutos lo dice. Ok. ¿Sí? Entonces tú ves en los estados, en los certificados de existencia y representación legal, que puede importar, vender, comprar, hipotecar, que puede hacer eventos, que puede hacer catering, que puede hacer diseño, que puede todo. Es como tener claro el objetivo de la empresa. Y al final hay una coma y dice, y las demás actividades legales en el país y en el extranjero. Eso quiere decir que una sociedad por acciones simplificada puede hacer todo si cumple con esa condición. Sí. Ahora, ¿por qué te digo lo del abogado? Porque esta vaina no va a pasar en otro tipo de sociedades, en la limitada, por ejemplo. Sociedad limitada solamente puede hacer lo que dice el objeto. Entonces, si tú analizas y dices, el objeto de la sociedad es la construcción de infraestructura, Sí. tú no te vas a poder presentar mañana a un proceso para, no sé, un evento, Claro. para transporte, para, ¿sí? Son Sí. ejemplos extremos, pero lo importante es eso. Entonces inicias con el estado de la técnica Sí. en los estatutos. Después tienes que analizar, ok, ya sabes cómo se constituyó la empresa y entiendes, ¿sí? Ese es el documento de nacimiento. Sí. Coges y analizas su certificado de existencia y representación legal, cuáles son los códigos que se registran allí, los códigos de actividad económica, cuáles son el objeto sí, social, si coordina con los códigos, las limitaciones del representante, Ok. ¿sí? Y ese tipo de cosas es lo que tú tienes que empezar a decir como,
¿Puede o no puede? Sí. Y si no puede, pues solucionalo, ¿sí? Entonces, lo primero es el análisis documental, entre otros muchos documentos que hay que analizar, ¿no? Sí. ¿Puedes de pronto indicarnos, o pues más bien aconsejarnos, algo que le dirías tú a nuestros oyentes que están considerando realizar el estado de la técnica para sus empresas? ¿Puedes darnos como consejos? ¿Qué están pensando? Sí, para los oyentes que nos están escuchando, ellos están considerando realizar un estado de la técnica en sus empresas. Pues yo te voy a decir una cosa, tú puedes hacerlo, mi recomendación es asesórate, para que no te pasen cositas chiquiticas, como lo de las acciones, como los de los tipos de sociedades. Sí. Pero si una empresa quiere hacerlo, lo primero analiza los documentos que tienes, ¿sí? Ahora, tienes que empaparte y decir, una actividad, dime cualquier actividad. No sé, construcción. Listo. Entonces vamos a hablar de reparaciones locativas, Sí. específicamente. Y tú vas a decir, listo, yo tengo una empresa que hace reparaciones locativas y quiero contratar con el Estado. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Identificar si vamos oportunidades de negocio con el Estado para lo que yo hago. Ok. Porque te cuento, en alguna ocasión tuvimos una persona que se acercó y dijo, oiga, yo quiero participar para poder venderle al Estado. Claro que sí, ¿a qué te dedicas? Tengo una empresa que hace el suministro de todo lo que se necesita para ser bartender. Ok. Entonces hicimos la verificación y claro, el SENA había sacado unos procesos de contratación para la compra de los elementos para bartender. Sí. Pero era de 24 meses, 3 procesos. Entonces le dijimos, ¿realmente vale la pena? Sí, porque pues no hay una consistencia, no hay oportunidades, ese tipo de cosas como que es lo primero. Entonces, sí. Reparaciones locativas. Cuando tú ya dices voy a participar en procesos de contratación, ¿qué haces? Mira la oferta. Si tengo procesos que me pude haber presentado si hubiera llegado antes, perfecto. Sí. Pero analízalos. ¿Sí? Tómate un tiempo de venir y decir cuáles son los requisitos. O sea que, por así decirlo, este sería como un aspecto particular para que la empresa debería enfocarse. Sí, pues digamos que el tema es que si tú no te preparas hoy, sí, mañana van a llegar y te van a decir cosas y vas a perder oportunidades de negocio. Claro. Entonces, claro, es un tema súper particular porque es que tienes que coger los antiguos pliegos de condiciones o estudios previos, o como lo llamen las entidades o dependiendo de la modalidad de contratación, y tienes que decir, oiga, me están pidiendo que tenga un ingeniero, tenga un arquitecto y que cada uno de ellos tenga experiencia certificada, que tenga sus documentos. Eso lo hablamos en un podcast, ¿te acuerdas? Ya hace en unos episodios que hablamos de las hojas de vida del personal. Sí. Entonces, el punto es ese, el punto es que si tú dices, yo tengo una empresa que hace reparaciones locativas, que es la realidad, hay empresas en donde no son profesionales las personas que hacen ello, sino son empíricos y hacen un excelente trabajo, pero no va a poderse presentar porque están pidiendo un perfil específico. Claro, algún estudio del personal o algo así. Entonces, otro ejemplo, tala y poda de árboles. En un proceso de contratación te pueden pedir a ti, claro, tráigame la experiencia, tráigame los perfiles y además acredíteme la propiedad de un vehículo tipo canasta, sí, propiedad o alquiler. La máquina, la motosierra de nivel alto, nivel bajo, la guadaña, bueno, todo eso, y a ti te pueden pedir, te mande las fotos, ¿sí? O te pueden decir, por ejemplo, para el tema de talleres, te pueden decir, nosotros vamos a hacer una visita técnica para que podamos ver el taller y que todo lo que usted dice que sí está ofertando, lo tiene usted. Okay.
Entonces, si te das cuenta, claro, uno dice que es rico contratar con el Estado, facturar con el Estado, pero sí es posible hacerlo y no es porque volvemos al mismo cliché de siempre, no, eso todo está amarrado. No, es que eso, no. Tú tienes la capacidad, tienes una empresa organizada, tienes una empresa competitiva que puede presentarse en este tipo de contratos. Pero también me surge una duda, es una pregunta para hacerte y es, cualquier tipo de empresa pues que esté debidamente constituida, con todo que cumpla pues lo de la ley, se puede presentar porque hablábamos ahorita del caso del SENA, de instrumentos para bartender, que poco se ve, tú nos decías que son ofertas muy pocas. Sí. Entonces de pronto alguna empresa que nos esté escuchando dirá, ay no, yo tengo una empresa, no sé, un taller mecánico sí. de automotriz. ¿Será que sí puedo entonces licitar con el Estado? Tip, o mejor, un spoiler enorme. Talleres, procesos de contratación para todo el tema de reparación de vehículos del Estado, salen muchos. Entonces, si alguien nos está escuchando y dice, uy, Fabián acaba de decir mi modelo de negocio, sí. Te voy a decir, salen muchos procesos. Okay. Pero participar no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque te van a pedir las hojas de vida de los ingenieros claro. O de los técnicos que van a hacer los procedimientos. Te van a pedir, he visto que piden hasta los planos del taller. Entonces te dice, listo, mande anexo a su propuesta los planos del taller en donde se identifiquen las zonas en donde usted hace las operaciones, ¿sí? Y mande registro fotográfico, por ejemplo. Okay. ¿Sí? O tener, por ejemplo, que tú digas, no, es que a mí me gustaría, tengo mi taller en Bogotá, yo podría abarcar en Cundinamarca. Sí. Ok, listo. ¿Cómo vas a traer los carros hasta Bogotá? Pensar en todo eso, claro. Entonces, ok, porque si te sale, por ejemplo, en Tocancipá, sí. Sale la alcaldía de Tocancipá y dice, vamos a reparar 3 mantenimiento preventivo y correctivo de las camionetas que están asignadas. ¿De la alcaldía o la policía? Sí, okay. Listo, perfecto. No, de la alcaldía porque la policía okay. Sería de la policía. Entonces, tú dices, no, yo cojo y empiezo a revisar, mis números y los números me dan 60 millones de pesos. Pero y no calculé el traslado en grúa. ¿Cuánto te vale una grúa desde Tocancipá hasta tu taller? ¿Sí? Si la entidad dice no, el vehículo lo mueven los conductores asignados, bueno, perfecto. Pero y que tienes que preguntar en la etapa de observaciones, ¿cómo harían la movilización desde Tocancipá hasta Bogotá? Entonces, ese punto es importante en el estado de la técnica, que es nuestro punto, porque tú ya estás identificando, lo primero que hablamos, si mi empresa está organizada y tengo la potestad de contratar. Sí. 2, si hay un mercado para mi empresa. 3, si hay el mercado, cuáles son los requisitos frecuentes que están pidiendo. Esto que nos dices, pues son como los aspectos importantes que la empresa como debería enfocarse en ello. Pero ¿crees tú que hay alguna estrategia que pueda facilitar el proceso? Estrategia como tal realmente es muy ambiguo, ¿sí? Porque no es, o sea, si bien es cierto tú puedes utilizar, que es lo que nosotros hacemos, una metodología estructurada, sí. Tú tienes que analizar, por ejemplo, el tamaño de la empresa. Si tú vas a participar en procesos de contratación grandes, cuando te digo grandes son más de 120, 130 millones, que es la mínima cuantía. Entonces tú ya tienes que empezar a tener en cuenta aspectos financieros. Entonces, ¿cuáles son tus indicadores financieros? ¿Sí? Lo más básico, ¿cuál es tu endeudamiento? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es tu índice de endeudamiento? ¿Cuál es tu capital de trabajo? No, mi capital de trabajo son 300 millones de pesos. Bueno, listo, entonces tú ya visualizas y dices, yo me podría presentar, en general te lo digo, si tienes un capital de 300 millones de pesos, te puedes presentar a procesos de hasta 600 millones de pesos, porque cuando sale un proceso de contratación puede que digan, necesita el capital del 50%, okay. ¿Sí? Un capital de trabajo. Claro, que puede haber entidades que digan un 20, un 30, ¿sí? Pero la generalidad es que te pidan del 50 al 100% del capital de trabajo. Entonces tú dices, ok, me puedo manejar en procesos de hasta 600 millones de pesos con mis 300 millones de capital de trabajo. Entonces,
decirte como responderte así la pregunta como no, ¿cuál es difícil? Porque tienes que saber lo que estás haciendo. Entonces, cuando empezamos a hacer esto y decimos un estado de la técnica ajustado, un estado de la técnica, tú no puedes, te lo pongo así, si tú vas en tu carro, Sí. en carretera, y te varas, te orillas en la berma, abres el Capó. motor, el capó, Sí. y miras el motor, tú lo puedes arreglar. Si no tengo... sí, no. Entonces, a lo que quiero llegar es, claro, tú puedes implementar lo que yo te estoy diciendo y lo vas a hacer. Y claro, tú puedes decir, ah, no, mire, es que está goteando, como tengo mi carro, yo ya sé que esta es la bomba de agua, yo ya sé que puede estar recalentado, puede ser que sí, Sí. lo general. Tú puedes atacar el síntoma, pero para poder atacar la enfermedad tienes que saber lo que estás haciendo. Entonces, Ok. tú, por ejemplo, coges y sacas tus estados financieros matemáticamente, tu contador lo hace, pero entonces la estrategia de decir, te puedes presentar hasta 600 millones de pesos con un capital de 300 millones de pesos, es lo que la experiencia hace. Entonces, por eso, cuando los clientes nuestros ingresan a nuestro portafolio, lo primero que hacemos es el estado de la técnica. Ok, bueno, Miguel, qué tan importante es este tema, ¿no? Del estado de la técnica, creo que es lo primordial que debe tener toda empresa y como lo principal que es con saber identificar a qué se dedica mi empresa y a qué puedo aspirar también en cuanto a una licitación, ¿no? Sí, no, y acá hay más factores para tener en cuenta, por ejemplo, la garantía sería la oferta. Entonces, ¿qué es eso? ¿Cómo así? ¿Me van a pedir una póliza para poderme presentar? Correcto, entonces tengo que asegurar, conseguir un corredor de seguros, pasar papeles, que me hagan la predisposición y que podamos decir, ah, sí puedo. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Ya después habrá más tiempo para seguir hablando de estos temas, pero bueno, ya empezamos por el estado de la técnica, que es bastante importante. Agradecerte, tú como siempre resolviéndonos las dudas a nuestros oyentes y bueno, esperamos también poder contar contigo en una próxima oportunidad. Claro que sí, nuevas sorpresas se vienen en ser licitador, nunca fue tan fácil. Un aspecto bastante chévere que creo que en próximos episodios lo notarán. Bueno, qué chévere, estaremos atentos y a todos los invitamos a que nos sigan en las redes sociales de licitadores.co, que escuchen nuestros podcasts en YouTube y bueno, esperamos verlos en una próxima ocasión y que estén muy bien. Miguel, gracias y esperamos verte pronto. Fabián, muchísimas gracias. Así Bueno, es. a Chao, ti, chao. chao, gracias.